México lleva más de medio siglo implementando programas para combatir la pobreza sin resultados satisfactorios. Millones de pesos del presupuesto se han destinado para operar programas de alimentación, becas para estudiantes, transferencias para combatir rezagos sociales, etc. A pesar de estos esfuerzos, la pobreza y marginación ha ganado la partida. De acuerdo con la UNAM, antes de la pandemia, 22 millones de personas se encontraban en situación de pobreza extrema y con la pandemia, esa cifra pasó a 32 millones. Ante esta situación, es pertinente hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué tantos esfuerzos en combatir los rezagos sociales con programas y con miles de millones de pesos de presupuesto han dado pocos resultados? Veamos. En primer lugar, es importante señalar que la Constitución política emanada de la Revolución Mexicana consagró los derechos sociales como el derecho a la educación, salud, un trabajo digno y decoroso, a una vivienda digna, entre otros. Sin embargo, hasta este momento ese mandato constitucional se ha cumplido parcialmente, ya que millones de personas siguen sin gozar de esos derechos. En este sentido, la política social ha tratado de resarcir este incumplimiento. En segundo lugar, la política social en nuestro país no se ha diseñado como un complemento de una política económica, sino que ha funcionado como parches para resanar las grietas del modelo económico en curso. Uno de los primeros programas más ambiciosos de política social fue la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, que tenía un objetivo doble. Por el lado de la producción, comprar las cosechas de los campesinos a un precio competitivo y la regulación de precios. Por el lado del consumo, aumentar la ingesta de alimentos en los estratos más pobres del campo y la ciudad, subsidiando productos de la canasta básica, la tortilla y la leche. Para ello, se creó infraestructura para la compra y comercialización de productos de la canasta básica. Además, se creó la Compañía de Leche, actualmente llamada Liconza. Las políticas sociales más visibles nacieron en la época del presidente Luis Echeverría con la creación del Infonavit y Fonacot. Además, por primera vez se implementó el PIDER, que era un programa integral de desarrollo rural que incluía proyectos de diversa índole como la construcción de caminos, electrificación, irrigación, salud, manejo de suelos, producción agrícola, etc. Con la llegada de José López Portillo a la presidencia se implementó el Coplamar como elemento central de su política social. Tenía como objetivo reconocer a los grupos considerados marginados, como los campesinos, pero también a los trabajadores, indígenas y personas en situación de indigencia que durante años fueron excluidos del Estado benefactor. A finales de su sexenio se creó el Sistema Alimentario Mexicano, que proponía el incremento de la producción subsidiada de alimentos básicos para la autosuficiencia y nutrición familiar. Pretendía establecer canales de distribución y acceso a alimentos entre los sectores de menores recursos. Le siguieron programas como el Programa Nacional Alimentario y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, y se creó el Programa de Empleo Temporal. Como se describió, fueron muchos los programas y el esfuerzo del Estado en cuanto a recursos para atender la pobreza y principalmente la pobreza alimentaria. Sin embargo, por las crisis de la deuda, los precios bajos del petróleo y el agotamiento del modelo de industrialización provocaron la eliminación de la mayoría de los programas sociales del llamado Estado paternalista. Al final de ese periodo, la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda y muchos males sociales se agudizaron. Toda la política social de ese periodo no logró su cometido de distribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de la población. Con la puesta en marcha del modelo económico neoliberal, la política social tuvo cambios significativos y se ciñó a los lineamientos que dictaban las instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que eran los que financiaban los programas. Los principales programas de este periodo son el Programa Nacional de Solidaridad, implementado en el sexenio de Carlos Salinas, quien planteó el desarrollo a través de acciones muy puntuales al interior de las comunidades rurales, como la construcción de espacios educativos, sistema de agua potable y alcantarillado, y de ampliar la infraestructura sanitaria, entre otras acciones.
El presidente Zedillo crea el programa de educación, salud y alimentación, Progresa, para brindar apoyos educativos a niños y jóvenes, fomentar la matriculación, incrementar servicios de salud con un enfoque preventivo, mejorar el consumo alimenticio y el estado nutricional de los miembros más vulnerables de las familias. Con Fox, el Progresa se convirtió en oportunidades. Luego, Peña Nieto lo transformó en Prospera. A pesar del cambio de nombre, todos tuvieron las mismas características y esencia: combatir la pobreza y los rezagos sociales a través de transferencias monetarias directas y focalizadas. Además del principal programa de transferencias monetarias, existían otros programas focalizados que atendían problemas específicos como Procampo, programas de empleo temporal, financiamiento a proyectos productivos, microcréditos, apoyos a las mujeres, a jóvenes indígenas y muchos más. De acuerdo a los estudios del Coneval, el resultado de estos programas fue positivo, ya que avanzó en algunos indicadores como la afiliación a los sistemas de salud, la mejora en los niveles de escolaridad, mejores condiciones de vivienda, etc. Por otro lado, los ingresos de las familias no se han incrementado sustancialmente. En otras palabras, los programas sociales solo han ayudado a administrar la pobreza. Con la pandemia, los programas sociales de la 4T tampoco pudieron frenar el empobrecimiento de más de 10 millones de personas. En síntesis, los programas sociales no han acabado ni acabarán con la pobreza, porque son un paliativo. Además, son un instrumento efectivo que usan los gobernantes en turno para mantenerse en el poder, pero sobre todo funciona como un buen analgésico social, ya que evitan levantamientos sociales.